Número 4, las lenguas nos incrementa la actividad espiritual. Entonces, en otras palabras, donde quiera una persona que habla lenguas, aumenta esa actividad espiritual. Y el orar en lenguas cambia atmósferas. Cuando yo he llegado a un servicio y el servicio está muerto, está seco, comienzo a hablar en lengua, y hablar en lengua está haciendo un cambio en la atmósfera. Orando en el espíritu no solo edifica su espíritu, no solamente cambia atmósfera, sino usted comienza a fluir con Dios y comienza a hablar con Dios. A lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos, si entran aquí están todos hablando en lenguas, ¿no pensarían ellos que están todos locos? Entramos de inmediato en materia y tenemos algo que wow. Voy a hablar poco en esto. Voy a dejar que los expertos, tenemos expertos en estos videos que vamos a enseñar. Y luego voy a desarrollar un poquito las posturas que ellos sostienen. Y voy a dejar algunas preguntas para que podamos debatirla en nuestros comentarios. Voy a anotar entre las dos posturas que vamos a ver cuáles posturas fueron demostradas bíblicamente, tuvo un respaldo con cita bíblica, con teología coherente, y cuáles otras posturas suenan más como algo de una experiencia personal, que Dios sigue siendo un Dios personal, pero al ser un Dios personal, en la manera que Dios trata contigo con algo, no significa que trate conmigo de la misma manera. Así que vamos a entrar en materia. Vamos primero a comenzar con nuestro hermano apóstol, Guillermo Maldonado, quien nos va a hablar, ¿verdad?, de hablar en lenguas. Él tiene un video corto de unos 11 minutos del poder de hablar en lenguas. Y luego vamos a ver la postura de nuestro hermano Miguel Núñez, que es un pastor bautista muy conocido, que nos va a hablar también entonces de ese punto de vista, del punto de vista bautista. Así que entremos en materia. Quiero hacer esta introducción. Una de mis hijas espirituales y una de mi doctora de la iglesia llegó a mi iglesia y me dijo, vengo de otra iglesia y la razón que me fui, digo, ¿por qué te fuiste? Dice, la razón que me fui porque una vez yo estaba adorando a Dios y empecé a hablar en otra lengua extraña que yo no conocía, y de repente empecé a hablar y el pastor agarró y me sacó y me botó. Dijo, porque no cree en lenguas. Bueno, hay muchas personas que me están viendo ahora que a lo mejor usted se le enseñó lo opuesto. Le dijeron que hablar en lenguas era algo para el pasado, era algo que ya no se habla. Inclusive acreditan las lenguas al diablo, al enemigo, y eso es muy peligroso. Sí, el pastor Maldonado aquí tiene un punto muy válido. Lamento que esta chica haya pasado por eso. Yo creo que todos los pastores tenemos que tener sabiduría en cualquier tema que sea, doctrinal, tenemos que tener cuidado cómo hablamos con las personas. Tenemos que hacerlo de manera sabia, a forma de que podamos edificar y no herir. Y lo que el pastor está hablando aquí es de una postura que existe, que es la postura cesacional o cesacionista, que es de que estos dones del Espíritu Santo son del pasado, son cosas que simplemente eran para los apóstoles, para ese tiempo, que se necesitaba para ese tiempo, pero que para este tiempo no se necesita. Porque sigamos. El pastor le decía a esta persona que estaba allá que esas no eran de Dios, y desafortunadamente 5 años más tarde ese pastor murió de cáncer, inundado por el cáncer. Tengamos cuidado, nosotros no podamos empezar a criticar a la gente que habla lenguas porque la minimizamos o la ridiculizamos, porque las lenguas son sobrenaturales. Todo lo que el hombre no entiende siempre lo va a criticar, lo va a juzgar. Aquí tengo un problema con el apóstol, con todo el respeto que el apóstol se merece. Y es que él está implicando, aunque no lo dice de manera explícita, pero si usted
le da para atrás y escucha el comentario, está implicando de que este pastor le dio cáncer porque se burló del don de hablar en lenguas. Y que como esto es algo sobrenatural y que viene de Dios, tenemos que tener cuidado porque, aunque no dice de forma explícita, lo que está diciendo aquí es que quienes se burlan de este don también podrían tener castigos de Dios a esta altura. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de testimonios personales, de experiencias de otras personas, para no implicar que porque algo pasó fue un castigo de Dios. Bien, ese es el único punto con el cual no estoy de acuerdo hasta ahora con el apóstol Maldonado. Y eso es importante para hacer esta introducción, para decirle dónde la palabra de Dios habla de las lenguas. Cuando vamos a la escritura o vamos a ponerle dónde es el origen de las lenguas. La primera referencia en la Biblia de las lenguas fue en el libro de Génesis 11:1, donde dice que la tierra era de un solo lenguaje. Se hablaba un solo idioma. La segunda vez se menciona en la Torre de Babel. Ahí fue cuando Dios confundió las lenguas. Y tercero, se habla en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 6, donde se menciona que todos hablaban en el día de Pentecostés nuevas lenguas. Entonces, en las lenguas era un desatar de Pentecostés para el cual fue revertido lo que ocurrió en Babel, en la Torre de Babel. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Me gusta que el apóstol está dando una introducción donde habla de que es el hablar, la capacidad que tenemos de comunicarnos, el lenguaje que tenemos, ya sea español, ya sea inglés, árabe o lo que sea. Es una capacidad dada por Dios. Y es bueno notar que desde el principio en la Biblia vemos que el uso de la palabra lengua se refiere a lenguaje o a idioma. Bien, que en ese tiempo primordialmente era el arameo, era el griego, ¿verdad? Entonces es muy bueno que le está notando eso. No creo que tiene una base buena teológica para decir que el Pentecostés estaba revertiendo lo que pasó en Babel. Creo que está forzando un poco el contexto, en mi opinión, porque en Babel lo que estaba sucediendo era que personas querían construir un edificio que llegara a las alturas de Dios y pudieran básicamente ser como Dios, y trajo diferencia de lengua para crear confusión y para que no pudieran coordinarse entre sí. Y creo que en el Pentecostés, cuando Dios derrama esas lenguas, que en la otra postura que vamos a el pastor Miguel Núñez aclara realmente el contexto ahí. No quiero dar mucho de eso. Era más para que todos entendiesen el mensaje, ¿verdad? Para que todos entendiesen el mensaje, se pusieran de acuerdo. Pero no era también se refería a lenguaje y a idioma. Es bueno enfatizar eso, que se entendían y se hablaban como si usted habla español, yo hablo inglés, y aunque yo le esté hablando en inglés, usted me está escuchando en español, y si usted me habla en español, lo estoy escuchando en inglés. Seguimos. A través de la escritura, si definimos lo que es lengua, si usted me está diciendo, ¿y qué necesito? ¿Para qué necesito hablar algo que yo no entiendo? Eso es de Dios. El origen de las lenguas es de Dios, es divina. El Espíritu Santo nos da las lenguas. No se aprenden, no se va al colegio. Y lo más importante, conozcamos qué son las lenguas. Primero, las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que usted no habla ni ha estudiado. Voy a repetir, la lengua es un lenguaje, es una habilidad de hablar un lenguaje que usted ni lo ha hablado, ni lo ha aprendido, ni ha ido a la escuela. Exacto. Porque es un fenómeno sobrenatural. Exacto. Yo me recuerdo que estaba... Idioma, lenguaje. Miami, cuando estaba muy jovencito, estamos hablando de tal vez 19 años, no me recuerdo. Y estábamos en el Marine Stadium. Exactamente. Me gusta mucho que él hace este énfasis, ¿verdad? De que es algo sobrenatural, de que si Dios te manda una misión a la China y tú no hablas mandarín, entonces Dios te permite hablar mandarín, aunque tú no hayas estudiado mandarín, con el propósito de hacer algo. Dios siempre hace las cosas con propósito, con diseño, con intención. Así que me gusta eso. Voy a saltar rápidamente
a la parte donde comienza a hablar de los beneficios del hablar en lenguas. Y luego vamos a pasar entonces a la próxima postura. Bien. Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hablar lenguas? Una vez que usted comenzó a hablar lenguas, yo me recuerdo, empecé a hablar lenguas y empecé a hablar con lengua y seguía hablando lengua y decía, pero no entiendo, entonces esto es ridículo. No, la Biblia dice que no habla a los hombres, sino habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. Misterios hermosos que no sabemos y usted los ora. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones de hablar en lenguas? Es bueno enfatizar eso. El que habla en lenguas habla a Dios, habla misterios, y dice que él está haciendo referencia ahora a 1 Corintios capítulo 14, y dice incluso más allá, que el pastor Miguel va a hablar de eso también, de que es para edificar el espíritu. Bien. Hablar en otras lenguas. La primera, edifica su hombre espiritual o su ser interior. Es decir, nosotros somos edificados, somos edificados por dentro. Por eso dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 20, dice, edificando vuestra santísima fe en el Espíritu Santo. Entonces, lo que hacemos es que nuestra fe es edificada. Sí, ahí yo tengo, vuelvo y repito, un problema con utilizar versos bíblicos para apoyar algo. El contexto de Judas ahí no es un contexto del don de hablar en lenguas, entonces no creo que aplica. Estimulada, etc. Número 2, las lenguas, cuando oramos en lengua, expanden nuestro hombre espiritual. Es decir, se ensancha. Ese es el ejercicio para que su hombre espiritual se ensanche. No utilizo ningún versículo bíblico. Donde más habla que las lenguas nos dan acceso a la revelación de Dios. Número 4, las lenguas nos incrementan la actividad espiritual. Entonces, en otras palabras, donde quiera una persona que habla lenguas, aumenta esa actividad espiritual. Y el orar en lenguas cambia atmósferas. Cuando yo he llegado a un servicio y el servicio está muerto, está seco, comienzo a hablar en lengua, y hablar en lengua está haciendo un cambio en la atmósfera. Orando en el espíritu no solo edifica su espíritu, no solamente cambia atmósfera, sino usted comienza a fluir con Dios y comienza a hablar con Dios. Vuelvo y repito, comenzó muy bien con base bíblica, pero ahora mismo está hablando más de una postura de una experiencia personal, lo cual me alegro que funciona para el apóstol, pero me hubiese gustado en este video, no estoy diciendo que sea verdad o mentira, me hubiese gustado en este video más evidencia bíblica, más respaldo bíblico de lo que está diciendo. Orar en el espíritu nos da acceso al mundo espiritual inmediatamente. Usted quiere orar en el espíritu, orar o entrar en el espíritu, va a tener acceso a la presencia de Dios inmediatamente, acceso al mundo espiritual. Uh-huh. Y por último, el hablar en lenguas causa un rompimiento más rápido en todas las cosas que nosotros oremos. ¿Quiere usted un rompimiento en su vida? Y por último, entonces dice que acelera o causa un rompimiento más rápido. Escucho lo que está diciendo. Esto es un videotipo, no es una prédica, es un espacio de enseñanza. Y vuelvo al punto de que me hubiese gustado que hubiese seguido dando respaldo bíblico a los puntos que está compartiendo. Hablar en lenguas ejercita nuestro espíritu para desatar poder. Hombres que oran mucho en lenguas son hombres de gran virtud o hombres que cargan el poder de Dios. ¿Cómo así? O sea, que el que no habla en lenguas no tiene gran virtud y tampoco tiene gran poder de Dios. ¿Y quién determina la medida del poder de Dios? O sea, el hablar en lenguas, la cantidad en la cual o la frecuencia en la cual hablo en lenguas determina mi nivel de unción y de poder en Dios. Una buena pregunta para que la respondamos y debatamos en los comentarios. Y en el libro de 1 Corintios capítulo 14, ahí le habla de todo lo que es la lengua, eso nos edifica, nos expande nuestro espíritu. Y si usted me está viendo, y sobre todo... Y me hubiese gustado que hubiese hablado más de ese capítulo. Es un don, es una habilidad. Exacto, es un don. Dios, pero amén. Recuerde,
Cristo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él no dijo recibiréis lengua. Lengua fue la evidencia, dice, y todos hablaron lengua. La lengua fue la evidencia. Todos hablaron lenguas, pero ¿de qué lengua? Que el mismo apóstol lo dijo al principio. Idiomas. Inglés, español, arameo, hebreo. Entonces, si el hablar en lenguas, que en ese contexto se hablaba de idiomas, significa que todo aquel que sabe español, inglés y ya recibió el Espíritu Santo, ¿tiene la evidencia del bautismo en el Espíritu? Otra buena pregunta para contestar en los comentarios. Pero el énfasis es el poder. La lengua, usted la recibe, comienza a hablar con Dios, pero la evidencia, el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted necesita el poder para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para enfrentar crisis que usted esté pasando en su vida. Necesita el poder de Dios. Quisiera recibir este don de Dios. Si usted es en su casa, extienda su mano como punto de contacto. Póngala en el teléfono, póngala en el televisor, en su pantalla, o donde quiera que usted esté en la radio y usted diga en el nombre de Jesucristo, ahora mismo yo voy a creer para que Dios me bautice con su Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia le llama bautismo. Padre, en el nombre de Jesucristo, cada persona que me está viendo y me está oyendo en este momento, yo te pido, Espíritu Santo, que le bautices ahora mismo, que los sumerjas, que los inmersas en el poder tuyo y que comiencen ahora mismo a hablar en otras lenguas. Si usted está viendo ahora mismo, lo que acabo de hablar ahora son lenguas, las entiendo, mi espíritu habla con Dios. Sea lleno del Espíritu Santo ahora mismo, sea lleno, sea impartido, sea sumergido. Abra su boca, donde quiera que usted se encuentre, el Espíritu le da las lenguas, pero usted tiene que hablarla. Entonces ahí, ¿verdad? Ahí entonces el apóstol está haciendo lo que él llamaría, ¿verdad?, una impartición de el hablar en lenguas. Y si vamos a ser personas que nos consideramos bíblicamente céntricos, dice que el don de lenguas es una petición que podemos pedirle de manera personal al Espíritu Santo que nos dé estos dones, ya sea el de sanidad, el de lenguas, etc. Y que el Espíritu Santo nos da estos dones según su soberanía y como nos conviene. Bien, así que vamos ahora al segundo. Este lamentablemente es un video, pero un video más audio. Vamos a escuchar lo que dice el pastor Miguel Núñez. Este entonces el polo opuesto, donde vale resaltar que el pastor Miguel Núñez no está diciendo que el don de lenguas cesó, pero está hablando, dando clarificaciones de la definición bíblica y lo que vemos en la Escritura de lo que es el hablar en lenguas. Escuchemos. Que el Espíritu Santo confiere al creyente. Algunos entienden esa lengua de manera diferente a como nosotros la entendemos. Para algunos, esa lengua extraña es básicamente un lenguaje humano que el creyente no conocía, no aprendió, no estudió. Y esto se basa básicamente en la experiencia de Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente llegó a escuchar el mensaje de Pedro y cada cual que estaba escuchando el mensaje lo estaba escuchando en su propia lengua. Uh-huh. Pero Pedro no estaba hablando en lenguas, Pedro estaba hablando en arameo, estaba hablando en... Exacto. Él está hablando de lo que hemos estado diciendo, que y el mismo apóstol Maldonado dijo, se está hablando de un idioma ahí. Entonces, cuando se dice que se recibió lenguas, no se hablaba de un lenguaje extraño, no estudiado, extraño y no estudiado, sino que le estaba hablando en el idioma que él conocía y que las personas que lo estaban escuchando en su propio idioma. Hebreo. Y quienes escucharon en un lenguaje humano que era conocido y que era propio de la tierra de donde él provenía, porque había gente de todas partes del mundo, dice el texto en ese momento.
Pablo habla del don de hablar en lenguas en 1 Corintios 13, pero lo describe en el 14 con lujo de detalle. Y habla de que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo y es un lenguaje entre él y Dios. Que cuando no hay nadie que interprete ese lenguaje, no hay nadie que esté presente para interpretar el lenguaje, eso no edifica a tu hermano en lo más mínimo. Y de hecho, cuando no hay nadie que pueda interpretar, en la iglesia de Corintios, Pablo enseñó que la persona debiera callar, que debiera silenciarse. Y la razón del silencio es que no está edificando al hermano. De hecho, Pablo dice, ¿cómo va a decir tu hermano amén a una cosa que él no está entendiendo? Exacto. Y quiero clarificar, señores, yo hablo en lenguas. En mi iglesia se habla en lenguas. El objetivo aquí no es tomar un lado o el otro, es clarificar. De hecho, les dije que iba a ser vulnerable y le va a hacer confesiones de esto. Algo que Dios estaba tratando conmigo de manera muy personal es tenerle más reverencia o tener más cuidado al momento de hablar en lenguas y de no relajar con esto. Confieso que lamentablemente con esta tendencia de los rabacucos y cosas, he caído un poco en el relajo y quiero volver a traer, ¿verdad?, esa reverencia a todos los dones. Ya sea el de profecías, no está inventando profecías, ya sea el de lenguas, ya sea el de sanidades, etc. Bien, pero al final del día, la misión de la iglesia, que tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? La misión de la iglesia es edificar el cuerpo. El cuerpo está supuesto a que reciba estos dones para que yo pueda edificarte a ti y tú puedas edificarme a mí. Si estoy hablando en lenguas y no hay una traducción, ya sea lenguas como las que hablamos hoy en día, que no sea lenguaje, sino lo que muchos categorizan como lenguas angelicales, debe de haber una interpretación. De hecho, cuando estoy en la iglesia y estoy ministrando y siento el hablar en lenguas, si no hay interpretación, tengo la práctica de quitar el micrófono de la boca porque entiendo que Dios está hablando a mi espíritu y está haciendo algo en mi espíritu, que es lo que Pablo está diciendo en el libro de Corintios capítulo 14. Entonces yo no puedo poner de un lado lo que dice la Biblia de manera textual, literal, clara, sin espacio a interpretación, para adoptar enseñanzas de otras personas que no están proveyendo respaldo bíblico. Bien, así que vamos a dejar que el pastor Miguel y yo termine de hablar y hacemos entonces la parte final de este video. Aún más, Pablo instruyó que si iban a hablar en lenguas, que no debieran hablar más de 2 o 3 a lo sumo. Y en orden, 2 o 3 a lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos. Si entran aquí, están todos hablando en lenguas. ¿No pensarían ellos que están todos locos? Pues y esto es importante. ¿Por qué? Porque al final del día, la iglesia no es para nosotros, sino que la iglesia, se supone que la misión central de toda iglesia debe ser alcanzar las almas. Y a veces caemos en el error de servir, de tener un servicio de adoración muy enfocado en lo que ya son de adentro. Y la experiencia se basa en lo que ya son de adentro. Y nos olvidamos de aquellas visitas que pueden llegar ese día. Y podríamos causar confusión, podríamos causar estragos, podemos alejarlos de Dios y quizás ese sea el día que Dios quiere traer salvación a su vida. Así que es bueno siempre tener eso pendiente de que van visitas a la iglesia. Te das cuenta que el apóstol Pablo entendía que ese don era algo conferido al creyente y que tenía que ver con su comunicación con Dios. Que el que profetiza, dice Pablo, es superior que habla en lenguas. Porque el que profetiza habla a los hombres para entendimiento, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero el que habla en lenguas simplemente se edifica a sí mismo y está hablando entre él y Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ese
lenguaje al que Pablo se refiere en 1 Corintios 14 es diferente a la experiencia de Hechos 2? Bueno, yo entiendo que sí, porque en Hechos 2 no se requirió de ningún intérprete. Pedro habló Exacto. en su propio lenguaje y quien escuchó sin intérprete entendió lo que Pedro estaba diciendo. Muy importante En el caso notar. de este otro lenguaje, sí se requiere de un intérprete y la persona que está hablando en una lengua distinta a la que la persona que está escuchando incluso conoce, que no fue el caso en Hechos 2. Exacto. Lo otro es que en Hechos 2 el don que se dio en ese momento sirvió para evangelización de los perdidos. Pedro habló, la gente oyó en su idioma y 3,000 personas nacieron de nuevo. En 1 Corintios 14 se nos dice que ese lenguaje es entre el creyente y Dios, número uno, y número dos, que no es para la edificación del otro, a menos que haya alguien que interprete. Por tanto, jamás podría ser usado de manera evangelístico este otro lenguaje de 1 Corintios 14. Por eso nosotros lo diferenciamos. Exacto. Entonces, es bueno diferenciar eso. Es bueno diferenciar eso. De que a veces divorciamos Hechos capítulo 1 de Hechos capítulo 2. Lo que comenzó en el aposento alto se transfiere a Hechos capítulo 2 cuando Pedro comienza a hablar y los demás comenzaron a entender en su propio lenguaje. O sea, el Espíritu Santo le da la capacidad de entender a Pedro a pesar de que no hablaban el idioma. En Corintios 14 entonces habla de que se necesita un intérprete y que solamente cuando hay un intérprete se debe de hablar de estas lenguas. De lo contrario, el hablar en lenguas es algo personal para que Dios hable a tu espíritu y sea edificado. Entonces, viendo las dos posturas y resumiendo esto, por un lado, el apóstol Maldonado habla de que es algo sobrenatural. Los dos están de acuerdo en eso, es algo dado por Dios. Número dos, hablan de que en los dos habla de que habla de lengua y los dos dan ejemplo de idioma, se habla de idiomas. Creo que la diferencia distintiva entre uno y el otro es que el apóstol sugiere de que el hablar en lenguas te da un acceso especial, un bautismo especial para poder operar en lo sobrenatural de Dios y que aquellos que hablan muchas lenguas pueden, ¿verdad?, acceder a un poder especial de Dios. También otra diferencia distintiva es que el apóstol sugiere que todos pueden hablar en lenguas al mismo tiempo porque cambia atmósfera y uno puede, ¿verdad?, sin necesidad de intérprete a hablar en lenguas, lo cual se han buscado y pueden buscar en el internet otras explicaciones que se han creado. Que Dios, de nuevo, en mi iglesia se habla en lenguas, yo hablo en lenguas, pero tenemos que servir, estamos aquí en Koinos, y esto es algo, ¿verdad?, controversial, pero queremos edificante. La Biblia habla de la importancia de que cuando se habla en lenguas, edifique al cuerpo. Yo sí creo que varias personas pueden hablar de manera simultáneas en lenguas, si estamos en un momento de intercesión y cada uno está orando de manera separada, hay un momento de oración, y si usted está hablando en lengua por allá, yo estoy hablando en lengua por aquí, y estamos, ¿verdad?, siendo edificados nuestro espíritu, yo estoy de acuerdo con eso, y eso es lo que voy a decir. Pero quiero ver sus comentarios de este don tan importante que creo que ha sido abusado, ha sido malentendido, y es bueno no solamente vivir expuesto a una sola postura, es bueno ver los dos lados, y quizás cuando unimos los dos lados podemos encontrar estos puntos medios, estos puntos que traen salud, balance y mejor entendimiento, para que todo lo que practiquemos en nuestro caminar cristiano no sea solamente algo basado en nuestras propias emociones y hagamos amenaza de que te pueda dar cáncer, sino que sea algo cristocéntrico, donde entendamos esto es lo que le dice la Biblia. Hay cosas que pudo haber evolucionado porque hay muchas cosas que son del contexto de este tiempo, pero hay principios centrales que no deben ser cambiados. Así que, señores, esto fue con. Recuerden que queremos llegar a nuestros primeros 500 suscriptores. Estamos ahí a 107 suscriptores.
para llegar a nuestra primera meta de 500, queremos llegar a 1000, queremos llegar a más. Ayúdanos a llegar a esta meta para seguir teniendo estas conversaciones que son controversialmente edificantes. Así que dale like, comparte y nos vemos en la próxima.